Muy buenas tardes con todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Damos por iniciada el taller de hoy, que forma parte del programa de capacitación para la minería artesanal y pequeña minería MAPE 2021. Este programa de capacitación es organizado por el Ministerio de Energía y Minas con apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, OGEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la cooperación suiza a través de los proyectos Planet Gold Perú y Oro Responsable BGI. Este programa consta de 12 talleres a través de los cuales buscamos brindar información tanto a los mineros, mineras y público en general sobre el proceso de formalización minera integral, obligaciones mineras que puedan facilitar la mejora de sus procesos productivos y administrativos. El tema de esta tarde es lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, oficial de cumplimiento, OC. Esta tarde nos acompañan dos especialistas en temas de la MAPE, el licenciado Ramón Escobar y la licenciada Rosa Reyes. Bueno, para iniciar esta actividad, le voy a dar la palabra al ingeniero Franco Arista, él es coordinador nacional del proyecto Planet Gold Perú, para que pueda brindarnos algunas palabras de inicio. Adelante, Franco. Muchas gracias, Jen. Buenas tardes a todos, compañeros del sector de la pequeña minería y minería artesanal. Soy el ingeniero Franco Arista, soy el coordinador nacional del proyecto Planet Gold. Agradecerles a todos su presencia, su interés de manera virtual en querer seguir capacitándose a pesar de las limitaciones de esta crisis sanitaria, ¿no? Que a todos nos juega por igual. Primero agradecer al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, por sumarse y respaldar esta iniciativa de capacitaciones para el sector de la MAPE. También agradecer también el apoyo, ¿no? a nuestros aliados del proyecto del Better Gold Initiative, del BGI, de la cooperación suiza. Creo que todos estamos uniendo esfuerzos para brindar los mejores conocimientos y transmitir a través de los expertos diversos temas que es de interés para el sector de la MAPE. Esta tarde vamos a hablar sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y además sobre el rol que cumple el oficial de cumplimiento dentro de una organización minera. Creo que estos dos temas de alguna manera son dejados de lado, pero ya cuando las empresas empiezan a crecer, empiezan a buscar un proceso de mejora continua y saltar digamos, del nivel de comercialización local y aspirar a un nivel de comercialización internacional, este tema es determinante, es transversal a muchas de las empresas y es importante conocer de mano de los expertos cuáles son las limitaciones, las implicancias y las ventajas también de poder manejar esta información. Les agradezco nuevamente a los expositores, ¿no? En este caso al doctor Ramón Escobar Banda, ¿no? Él es especialista en minería artesanal para la Organización Internacional Conservation Labs, y también a la licenciada Rosa Reyes, especialista en contabilidad de la organización ABR Grupo Consultor. Les doy nuevamente la bienvenida y estamos siempre a vuestra disposición para absolver sus dudas y poder atender todas sus inquietudes. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Franco. Bueno, continuando con la exposición, vamos a darle pase al licenciado Ramón Escobar Banda, especialista en minería de Conservation X Lab. Buenas tardes con todos. También agradecer la invitación a Planet Gold, al Ministerio y al proyecto BGI por la confianza, y inmediatamente doy paso a mi presentación. El tema que hoy día nos convoca, como ya lo manifestó Franco en su introducción, es el lavado de activos y su vinculación con la pequeña minería en Perú. Como él bien lo indicó, esto es algo que se deja a libre albedrío. Pocas empresas, pocas personas le toman la importancia que deberían tenerle
y se dan cuenta cuando ya es muy tarde, ¿no? Yo he llegado a tener varios casos en mi recorrido por el sur del Perú, donde ya hay muchas organizaciones que tienen este problema de lavado de activos, socios implicados en investigaciones serias y que perjudican a toda la empresa, ¿no? Una empresa que está yendo bien, que está aspirando a tener un sello de certificación, que está aspirando a exportar su oro, se ve entrampada en estas investigaciones, en lavado de activos, porque no supo en su momento prevenir ni tomar acciones para que esto no suceda más adelante. Es lo que Franco decía, que se le tomaba poco importancia. Dicho esto, el tema que hoy día yo les voy a tratar de explicar un poco, digamos, generalmente, no a detalle, es el lavado de activos y su vinculación con la MAPE, ¿no? Mi nombre es Ramón Escobar, soy abogado de profesión y comencemos entonces. ¿Qué es el lavado de activos? Muchos de ustedes que nos están viendo en su computadora o en su celular se preguntarán qué es el lavado de activos, a qué nos referimos cuando hablamos del lavado de activos. Y yo he puesto ahí una imagen muy gráfica que quizás el nombre puede implicar lavar el dinero, como algo, como la actividad misma, ¿no? Lavar el dinero, pero hay mucha más implicancia detrás de esta terminología y detrás de este delito en sí. El lavado de activos, como su nombre lo indica, discúlpenme, es un tipo penal que consiste en que una persona o grupo de personas busquen darle la apariencia de legalidad a los bienes o recursos o ganancias que tienen un origen ilícito, es decir, que provienen de un delito previo. Pero haciendo un poquito más fácil el concepto de lavado de activos, porque como comprenderán los abogados, tendemos a complicar un poco el asunto con la terminología de derecho. Pero, ¿qué implica el lavado de activos en términos fáciles y sencillos? Es decir, el dinero proveniente de algún delito, llámese narcotráfico, llámese secuestro, llámese proxenetismo, como otros, minería ilegal también está inmersa, por supuesto. Las ganancias que yo percibo de estos delitos, voy a tener que blanquearlos, voy a tener que dar la apariencia de legal. Entonces, eso es lo que implica el término de lavado de activos. Antes lo llamaban, también llamaban en otros países, y antes en el Perú se lo llamaba lavado de dinero, simplemente de dinero, pero esa terminología se amplió y ahora tenemos el lavado de activos, porque hay mucho más cosas aparte del dinero que pueden ser inmersas en este delito, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las ganancias que yo percibo de un delito, tengo que legalizarlas, tengo que darle la apariencia de legal para así poder utilizarlas, ¿no? Ese es el delito de lavado de activos. Y cuando hablamos de delitos, pues, o delitos fuente, estamos hablando de diversos delitos, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas. Y ahí quiero mencionar un ejemplo muy puntual, pero muy gráfico y que quizás la mayoría de los espectadores lo tenga en cuenta y lo pueda traer a la memoria, que es el caso de Peter Ferrari. Este señor era un narcotraficante, pero que aplicaba o caía en el delito de lavado de activos y utilizaba el oro de la región Madre de Dios para blanquear el dinero, volver legal su dinero, producto de las ganancias del tráfico ilícito de drogas, y así comprar oro y ese oro poder exportarlo, y las ganancias de esa exportación, de esa venta, ya eran lícitas. Ahí tenemos un ejemplo muy gráfico y implicado a nuestro tema, que es la MAPE, de cómo se vincula el tema del lavado de activos con la minería artesanal. Este señor era un narcotraficante y necesitaba lavar su dinero, por eso compraba oro de Madre de Dios, y ese oro habría empresas, y estas empresas las exportaban este oro a refinerías estadounidenses, y este dinero ya lícito después de la compra de la venta del oro,
ya podría ser utilizado e incorporado de manera lícita al comercio, ¿no? Ese es un ejemplo del delito fuente de tráfico ilícito de drogas, el secuestro también, la trata de personas también, el contrabando o los delitos aduaneros también están inmersos en este delito de lavado de activos. Los delitos contra la administración pública como el cohecho, como la corrupción, ¿no? Digamos, aquí puedo citar otro ejemplo que está en investigación, pero se puede citar porque es muy gráfico. El tema de Alejandro Toledo, cuando le preguntaron con qué dinero se había comprado el departamento, y el expresidente señaló que era proveniente de un préstamo que su suegra le había hecho, y ese dinero había sido por una reparación civil, porque su suegra era parte o había sido víctima del holocausto nazi, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que se tiene que utilizar varias artimañas o varios escenarios para tratar de blanquear ese dinero. Estoy hablando de una investigación que todavía está en proceso, pero sí quería señalar este ejemplo para que se pueda graficar mejor en su mente. También como otro delito fuente, en el 2017, a través de una casación en Puno, se declaró a la minería ilegal como delito fuente de lavado de activos. ¿Qué implica esto? Implica que para la legislación peruana, para la normativa peruana, la minería ilegal es un delito donde proviene, donde nace, donde surge, donde se origina el lavado de activos. ¿Ok? Entonces es por eso que se suma al narcotráfico, es por eso que se suma al secuestro, la minería ilegal. Y además hay otros delitos que generen ganancias ilícitas, ¿no? O otra actividad que genere ganancias ilícitas. Un poquito para resumirles el marco legal peruano sobre el lavado de activos. He tratado de resumirlo las normas más importantes. Desde mi punto de vista, la creación de la UIF en el 2002 a través de la ley 27693 es un hito muy importante, y más adelante ustedes se van a dar cuenta de por qué la UIF es tan importante y por qué su creación fue tan importante. El reglamento del Decreto Supremo 009 del 2002, el Decreto Legislativo 1106, que muchos de ustedes, si son mineros, los que me están escuchando, este decreto quizás sea uno de los obstáculos por el cual los mineros o las entidades financieras no quieren verse vinculadas a la minería artesanal. No solamente las entidades financieras, sino las entidades que venden maquinaria. Por ejemplo, ellos tienen mucho cuidado de caer en este decreto legislativo. Este decreto legislativo se dio en el gobierno de Ollanta Humala, y es quizás una de las causales, vuelvo y repito, de que no se les preste dinero o no haya un producto financiero para la MAPE. Tenemos la resolución de la SBS, las dos resoluciones que plantean un programa de prevención sobre el lavado de activos también. Creo que eso es importante y más abajo lo vamos a ver. El decreto legislativo 1249 del 2016, que plantea medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo. Y la ley, que esta ley sí es reciente, es la ley 31179, que modifica los artículos del Código Penal respecto a los agravantes que se derivan del delito de lavado de activos, implicaba la emergencia sanitaria, y también se dicta otras disposiciones que inhabilitan el Código Penal y las leyes especiales, modificando el decreto legislativo 1106. Más o menos este es el marco normativo el cual nos guía hoy en día y guía a las instituciones que tienen a cargo el sistema anti-lavado de activos en el Perú. Estas son las normas más importantes. Yendo un poquito más al detalle del análisis del decreto legislativo 1106, que es la lucha eficaz contra el lavado de activos, como ya lo mencioné, puede ser uno de los obstáculos por el cual no se puede hacer
la vinculación entre la pequeña minería y el sistema financiero peruano. Tenemos que en sus artículos 1, 2 y 3 de esta ley, más o menos tipifican lo que es el lavado de activos, ¿no? Entonces nos dice, el delito de lavado de activos es todo acto ejecutado por cualquier persona para convertir. ¿Qué implica convertir? Es decir, yo soy narcotraficante y compro oro con el dinero que gané del narcotráfico. Ahí yo ya convertí ese dinero ilícito en otra cosa que es el oro. Ya el oro ya pasa a ser ilícito porque proviene del lavado de activos, el dinero con el cual se compró. Entonces, a eso se refiere con convertir. Transferir, digamos, de cuenta a cuenta, dinero que se sabe que proviene del lavado de activos. Ocultar, tener o transportar activos consistentes en dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito, y que las personas que realizan tal acto conocen o debían presumir. Este debían presumir son dos palabras que pueden parecer inofensivas a simple vista, pero que tienen una implicancia tremenda para aquellas personas que se ven vinculadas a la minería artesanal y que no saben distinguir entre la minería formal, la minería informal y la minería ilegal. Este debía presumir hace que las instituciones que tienen algún tipo de vinculación, cuando se presente algún caso de un reporte de una operación sospechosa, que más adelante vamos a ver qué es, el ministerio les diga, tú debiste presumir que ese dinero era de la minería ilegal. Entonces, por este debía presumir es que las empresas, el sistema financiero se cuida mucho y evita tener contacto o algún tipo de vinculación con la minería artesanal. Ok, siguiendo con la lectura, lo que ejecutan con la finalidad de evitar la identificación de su procedencia, su incautación o su decomiso por parte de la justicia. Estas conductas son drásticamente penalizadas. Cualquier persona que cometa estos actos de convertir, transferir u ocultar activos ilícitos es pasible de ser sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y adicionalmente la pena de una multa consistente en 20 a 30 a 50 días multa. Pero el delito de lavado de activos tiene internacionalmente, se han puesto de acuerdo y tiene etapas. El lavado de activos tiene 3 etapas. La primera es la colocación, es decir, tengo dinero ilegal que tengo que colocar en el sistema financiero a través de cualquier tipo de actividad. Digamos que yo tengo dinero proveniente de un secuestro y necesito legalizarlo, entonces, no sé, pongo un hotel y en el registro del hotel lleno con nombres como si el hotel se hubiera ocupado todo el mes al tope, a full, y eso lo declaro ante SUNAT, declaro todas mis ganancias y supuestamente ese hotel tendría que haber tenido una utilidad. Esa utilidad ya podría ser ingresada al sistema financiero y ya podría haber sido blanqueada. Entonces, la primera etapa de la cual les estoy hablando es la colocación. La segunda es la estratificación, que es decir, ya tengo el dinero ingresado al sistema financiero, ahora necesito hacer otro tipo de transferencias, otro tipo de pagos o préstamos a otras empresas para que al final pueda percibir esta utilidad nuevamente, es decir, que regrese a mí, pero ya lícito, ya blanqueado, y a través de esos fondos ilícitos que son incorporados al circuito formal legalmente, es decir, ya se blanquearon, yo puedo comprarme una casa, puedo comprarme carros, puedo hacer préstamos, puedo hacer con el dinero lo que a mí se me plazca porque ya este dinero es lícito, ¿no? Entonces, que quede bien claro que este delito tiene 3 etapas. Internacionalmente se ha coordinado, digamos, se ha homologado que este lavado de activos tiene tres estadios o 3 etapas que ya se las mencioné. Y ahora vamos un poquito más al Perú y veamos
qué entidades o qué instituciones integran el sistema antilavado de activos. El sistema antilavado de activos, en la parte derecha, ustedes van a ver sujetos obligados, que más adelante vamos a hablar de ellos y quiénes son. También órganos supervisores e instituciones públicas, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, también interviene el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, la DINI, que es el Departamento de Inteligencia, pero todo se centraliza en una institución que ya lo dije antes, para mí es la más importante, que es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como lo ven en la gráfica, su importancia es tal que centraliza, cataliza toda la información, toda la investigación, y se encarga después de comunicar a las autoridades que tienen que investigar y sancionar este delito. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre la UIF. Vamos a hablar un poquito más sobre la UIF y su importancia. La Unidad de Inteligencia Financiera participa en la prevención y en la detención de lavado de activos. Se crea en el 2012 con personería jurídica autónoma y funcional, y primero nace o está adscrita al Ministerio de Justicia, después pasa a fusionarse con el MEF. Esta fusión nunca se implementó y en junio del 2017 se incorpora a la unidad especializada como una unidad especializada de la Superintendencia de Bancas y Seguros, donde permanece. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son las tres áreas o los tres trabajos o las tres actividades básicas de la UIF? El análisis para mí es lo más importante. La UIF se encarga entonces de revisar la información recibida y elaborar los informes de inteligencia a partir de los ROS recibidos. Vamos a volver a la gráfica anterior y vamos a ver cómo este concepto se aplica en la gráfica. ¿Ok? Entonces dice análisis, hay una tarea de análisis donde la UIF se encarga de revisar la información recibida y elaborar los informes de inteligencia a partir de él. Okay. Entonces, en la imagen que yo les estoy mostrando, en el lado izquierdo, ustedes van a ver sujetos obligados. ¿Qué son los sujetos obligados? Empresas, ONGs, notarios. Vamos a ver la lista, son 32 sujetos obligados en el Perú, bancos, cooperativas, son todas esas entidades que están obligadas a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Pero qué van a reportar? Van a reportar operaciones sospechosas, el ROS, reporte de operaciones sospechosas. Es decir, si un día Ramón Escobar venía a comprar, no sé, pues, un taladro, ¿no? Cada mes venía Ramón Escobar a comprar un taladro, y el siguiente mes ya no viene a comprar un taladro, sino viene a comprar 5 o 7 compresoras al contado. Entonces, la empresa que comercializa o vende estos artefactos es un sujeto obligado y por lo tanto se ve obligada a reportar esta operación sospechosa que está haciendo Ramón, porque de la noche a la mañana Ramón apareció con mucho dinero y se compró 6 o 7 compresoras al contado. Entonces, la empresa no le va a decir a Ramón, no compres, va a hacer la compra o va a hacer la venta, pero va a estar obligada a reportar como una operación sospechosa la compra que Ramón hizo a la UIF. La UIF, volvamos al tema de análisis, se encargará de revisar y elaborar informes de inteligencia a partir de los ROS. La UIF recibió el ROS que envió esta empresa donde compró Ramón y le parece unusual y comienza a investigar. Le pide a las instituciones públicas que le brinden información de Ramón. Al lado izquierdo ustedes verán instituciones públicas encargadas de brindar información, es decir, la UIF tiene la potestad de pedirle a todas las instituciones públicas información de la persona o de la empresa jurídica que hizo esa operación sospechosa. Hará toda una investigación en gabinete y si lo amerita, elaborará un informe de inteligencia financiera y la comunicará a la DINI, pero directamente al Ministerio y a la PNP,
para que abran investigación, para que hagan una denuncia, para que sigan a este sujeto y vean si está implicado en lavado de activos, y el poder irá a parar al Poder Judicial. Es más o menos, esta es la secuencia que realiza la UIF. Todo a través de la tarea básica, que es el análisis. Se va a encargar de revisar los ROS y a través de la investigación que ellos hagan, elaborarán un informe de inteligencia que irá a parar, como ya lo hemos visto, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y después al Poder Judicial. Después tenemos la otra tarea, que es la prevención. Se encargará de capacitar a los sujetos obligados sobre el lavado de activos, sobre cuándo reportar, sobre cuándo estamos frente a un reporte de operación sospechosa. Entonces la UIF, a través de capacitaciones, tratará de preparar a los sujetos obligados también como a las instituciones públicas. ¿Ok? Y la tercera área de acción de la UIF es la supervisión. Se encargará de realizar visitas de carácter preventivo en coordinación con otros organismos a los sujetos obligados a presentar los ROS, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la tarea de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, una pregunta que seguro ustedes y como yo se han hecho es: ¿quiénes son estos sujetos obligados? ¿Quiénes están obligados a reportar las operaciones sospechosas a la UIF? Aquí tenemos una lista, son 32 como ya lo mencioné, pero ahí tenemos una lista y vamos a comenzar desde el final. Ahí ustedes verán en un círculo rojo que dice empresas mineras. Empresas mineras, no dice gran empresa minera, no dice mediana empresa minera, no dice pequeña ni artesanal empresa minera, sino dice empresas mineras. Es decir, que todas las empresas mineras, olvidémonos de su estratificación, están obligadas a reportar las operaciones sospechosas a la UIF. Pero no es que la empresa se va a decir, yo estoy haciendo operaciones sospechosas, no. Sabemos que una empresa tiene vinculación con proveedores, con clientes, compra cosas, sus empleados, sus trabajadores. Entonces, de todas esas personas con las cuales se ve vinculadas las empresas mineras, si llega en algún momento a haber una operación de la cual sospeche la empresa minera, va a tener que reportarlo a la UIF. ¿Ok? Entonces, vemos también que están los bancos, están las cajas municipales, están las empresas aseguradoras, están las empresas que se dedican a la construcción, que se dedican a la lotería, a los casinos, la casa de compra, los que se dedican al comercio de joyas, de metales, las agencias de viaje, los notarios públicos, los martilleros, las ONGs, personas naturales y jurídicas que se dediquen al comercio de antigüedades, laboratorios y empresas que produzcan o comercialicen insumos químicos, personas o empresas que se dediquen a la compra y venta o importaciones de armas, y también personas natural y o jurídica dedicadas a la fabricación y o comercialización de materiales explosivos. Entonces, en esta lista de actividades o sujetos obligados, que son 32, yo solamente he puesto los que nos podrían servir de ejemplo, pero son 32, es una larga lista. Vemos que la actividad minera de minería artesanal o de pequeña minería, se ve vinculada con alguno de estos sujetos obligados, ¿no? Entonces, es más, las empresas mineras, sin importar su estratificación, están obligadas a hacer este reporte también. También hay organismos supervisores y que son a la vez sujetos obligados, como la Superintendencia, el Ministerio de Energía y Minas, SUNAT, APSI, Consejo de Notarios. Entonces, también los organismos públicos están sujetos o son sujetos obligados al reporte a la UIF. Pero, ¿qué implica? ¿Qué es una operación sospechosa o una operación inusual? Ustedes se deben estar preguntando, ¿cuándo caigo en una operación sospechosa? A ver, una operación sospechosa, se puede dividir en dos, una operación inusual y una operación sospechosa.
Cuando hablamos de una operación inusual, que estamos frente a una operación que su cuantía, características y periodicidad no guarda relación con las actividades económicas del cliente, sale de los parámetros de normalidad o no tiene un fundamento legal evidente. Es de lo que les hablaba, ¿no? Ramón Escobar siempre compraba un taladro, a lo mucho se compraba una compresora al año, pero de un momento al otro aparece comprándose 6 compresoras, ¿no? Entonces es algo inusual, que realmente levanta muchas sospechas. Y ahí es donde se convierte una operación inusual en la empresa obligada tiene que presumir que esa operación inusual, por su magnitud, porque no está justificada, debe presumir que viene de una actividad ilícita, ya sea narcotráfico, secuestro, minería ilegal, cual fuere la actividad ilícita. Pero la empresa ya debe presumir que por esas características de magnitud, de complejidad y sobre todo que es injustificada, puede provenir de una actividad ilícita. No tiene un fundamento económico o lícito aparente y se comunica a través del reporte de operaciones sospechosas, el ROS. Ok, entonces hay signos de alerta temprana para los sujetos obligados, que por ejemplo son aquellas transacciones o comportamientos y o conductas atípicas desarrolladas por el cliente o por el usuario del sistema bancario. Ahí se están poniendo en un supuesto que sea bancario. Estas pueden generarse a través de un sistema automatizado de reportes, generando manualmente casos. Y bueno, todo esto puede derivar en operaciones inusual o una operación sospechosa. Ustedes pueden haber caído en cualquiera de ustedes dos, de esas dos operaciones. Entonces, una vez que el sujeto obligado está frente a una operación sospechosa, está obligado a hacer un reporte de operación sospechosa. No se lo va a comunicar al cliente, jamás se lo va a comunicar al cliente. A la único que se lo tiene que comunicar es a la UIF, ¿ok? ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que toma este reporte? Entonces tenemos a un sujeto obligado que realiza el reporte de operación sospechosa y se lo envía a la Superintendencia de Bancas y Seguros a la unidad de inteligencia financiera. Entonces la unidad le llega a la unidad de inteligencia financiera este ROS y dice, oh, el señor Escobar en verdad sí tiene una operación sospechosa, voy a pedir mucho más información a las instituciones públicas. Cruce información con SUNAT, con los ministerios, con todas las RENIEC, con todas las instituciones públicas que pueda cruzar información, la UIF lo va a hacer y tiene la competencia para hacerlo. Hasta hace algunos años, la única competencia que no tenía la UIF es el secreto bancario, ¿no? Ese es el único impedimento o la única información que no se le puede dar a la UIF. No puede levantar el secreto bancario. Entonces, a través de esa investigación y de ese cruce de información, elaborará un informe de inteligencia financiera, si lo amerita, el cual será dirigido o remitido al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que haga un trabajo de campo a través de la DIRANDRO, de la DINICRI, de la DIRCOTE, de la división donde esté implicado esta operación sospechosa. Este es más o menos el flujograma que toma toda la operación sospechosa, ¿no? Entonces, aquí, antes de entrar a la siguiente pregunta de cómo prevenir el lavado de activos en mi empresa o en mi organización minera, yo sí quería detenerme en este gráfico un momento y explicarles un poco la experiencia que yo he visto o que he tenido en organizaciones del sur, como les comentaba. A muchas empresas, por el desconocimiento, ¿no? Por el desconocimiento de lo que implica el lavado de activos, genera un ROS. Y yo siempre he visto esto en campo. El minero o la organización que golpeó,
los que están en minería artesanal detrás de sus pantallas comprenden lo que es golpear. Golpear es encontrar una veta muy rica en mineral, ¿cierto? Entonces, de la noche a la mañana, su patrimonio cambia, sus utilidades cambian, se incrementan. Pero al no tener un sustento contable bueno, al no tener una facturación buena, hace que este desbalance, ¿no? De la noche a la mañana estoy sacando, no sé, 100 gramos y de ahí estoy sacando 10 onzas porque golpeé. Entonces, este desbalance ante las instituciones o hasta ante los sujetos obligados como las empresas, es muy sospechosa y es por eso que lo reportan. Y es por eso que caen muchas veces y muchos mineros están investigados por lavado de activos en la UIF. Y ellos ni siquiera se dan cuenta. Nosotros hemos hecho un trabajo de investigar a cada uno de los socios de algunas cooperativas y de algunas empresas y nos hemos dado con algunas sorpresas que no solamente están implicados en investigación por lavado de activos, sino que tienen una retafila de delitos diversos, ¿no? Pero que la organización o la gerencia o la dirección de esa empresa ni sabía, ni presumía. Entonces, cuando se van a solicitar un préstamo a una entidad financiera, porque tienen el aval, porque tienen la suficiencia crediticia, porque han hecho un historial crediticio, y esta institución financiera, al tratarse de una organización con un accionariado grande, pasa un filtro a cada uno de los socios de las organizaciones. Entonces se da cuenta que Ramón Escobar está implicado en lavado de activos y le dice, oye Ramón Escobar, tú estás implicado en lavado de activos, pero ¿cómo voy a estar implicado en lavado de activos si no he hecho nada? Yo no lavo dinero, no me dedico al narcotráfico. Entonces ellos no comprenden que necesitan tener facturas, necesitan tener una contabilidad sana, necesitan tener una administración, y que no es de la noche a la mañana irse a comprar una camioneta porque tengo el dinero en el bolsillo. Es por eso que en la minería artesanal, sus elevados índices de informalidad hacen que sea una actividad sumamente sospechosa de lavar activos. Es más, su cercanía y la poca comprensión que tienen las instituciones sobre la diferencia entre minería ilegal, minería informal y minería formal hacen que se presuma como operaciones sospechosas y por lo tanto, como resultado, hacen que los mineros estén investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Concluyendo este comentario, esta empresa minera fue a pedir un préstamo, no consiguió el préstamo y a pesar de no conseguirlo, se dio cuenta que tenía muchos socios en la Unidad de Inteligencia Financiera y además se dio cuenta que tenía muchos socios con otros delitos, ¿no? Entonces, mi recomendación antes de concluir mi presentación es que si ustedes están a cargo de dirigir una organización minera, si ustedes son socios de una organización minera, pongan mucho interés en esto, porque esto puede implicar muchas cosas. Puede implicar que paralicen sus actividades, puede implicar multas en SUNAT, puede implicar investigaciones para la empresa, que acarreen temas económicos, que hagan que la empresa quiebre. Implica mucho esto. Entonces, si ustedes son socios, si ustedes son dirigentes, pongan mucha atención en este tema de lavado de activos, vean sus estatutos, porque hay muchas organizaciones que han previsto algún tipo de prevención, ¿no? De lavado de activos, pero sobre el papel lo previenen muy bien, tienen estatutos muy buenos que previenen el lavado de activos, pero cuando uno va al campo, cuando uno va a la cancha, no hacen nada de lo que dice que deben hacer en su estatuto. Entonces, lean su estatuto, preocúpense más, implíquense más en su organización y traten de no llegar al escenario donde tengan a la empresa en investigaciones o a su personal o a sus trabajadores o a sus
socios implicados en una investigación por lavado de activos. Continuando mi presentación y ya para terminar, me hago la pregunta de cómo prevenir el lavado de activos en mi organización, ¿no? El Estado peruano, el gobierno peruano tiene un manual de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Ahí les dejo la resolución. Ustedes la pueden ver. ¿Y qué es lo que nos recomienda este sistema de prevención de lavado de activos? Nos dice primero, conoce a tu cliente, ¿no? Conoce quiénes son tus proveedores, a quién le estás comprando cosas, conócelo, investiga un poco más. Conoce su mercado, conoce si se lleva bien, si tiene alguna sospecha, si con el banco tiene una buena línea de crédito o si no la tiene, dónde opera, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus clientes, cuál es el origen del negocio. Conoce más a tu empleado, a tu trabajador, a tu socio. Eso es donde muchas de las organizaciones del sur fallan, porque no conocen a sus empleados. Y también conoce a tu banco, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alerta los cuales nosotros tenemos que tenerlas muy claras? Relativas a los clientes, hay información que es muy difícil de verificar y es inconsistente. Hay despreocupación por los riesgos que asume. El cliente se rehúsa a proporcionarme la información que le estoy solicitando. Y utiliza dinero en efectivo, mucho dinero en efectivo. Y es algo que el sector de la minería artesanal tiene mucha liquidez. Los mineros tienen mucho dinero en el bolsillo y dinero sin tener sustento. Y ese dinero, pues, estaría dentro del delito de lavado de activos. Relativa a las empresas, la cantidad de mercadería que importa, la cantidad de mercancía exportada también, el abandono de mercancía. Y relativa a los colaboradores, cuál es el estilo de vida de mi trabajador, si se niega a actualizar información que yo le solicito, como antecedentes personales, laborales, patrimoniales, judiciales, policiales, penales, porque hemos visto también en muchos casos de las organizaciones del sur que en su estatuto establecen el socio tendrá que traer sus antecedentes penales, policiales, judiciales y demás. Pero cuando yo me acerco y hablo con la gerencia, con la directiva y le digo, ¿y los antecedentes penales del señor? Porque nunca debió ser socio. Me dijo, no, nos dijo que no lo había traído y bueno, es socio fundador y tenemos que disculparlo. No, de eso no se trata de respetar los estatutos. Si guarda relación con las organizaciones, si guarda algún tipo de relación con organizaciones delictivas. Entonces, estos son los tipos de señales que uno tiene que tener en cuenta, ya sea socio, ya sea trabajador o ya sea un directivo, ¿no? Y hemos llegado al término de mi presentación. Les dejo mi correo personal, mi celular. Si tienen alguna duda o comentario, pueden llamarme con total confianza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a un pequeño receso. Te agradezco nuevamente por tu participación, Ramón. Y bueno, regresamos con todos los demás en unos 3 minutitos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Cada día, a toda hora, debemos tomar decisiones. Nuestra vida es la suma de todas ellas, de las que tomamos y también de las que omitimos. Como sujetos obligados, ustedes saben que hay decisiones que pueden preservar una empresa y otras que las pueden desestabilizar e incluso arruinar. Hoy queremos compartir con ustedes los beneficios de tomar una buena decisión. Al implementar su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, SPLAFT. Sujetos obligados supervisados por la UIF. Repasemos primero quiénes son sujetos obligados. Es toda persona natural y jurídica que se dedica a actividades financieras como casas de cambio, de préstamos y/o empeño y cooperativas del nivel 1, y no financieras como constructoras, inmobiliarias, agentes inmobiliarios, notarios, empresas mineras, vendedores de autos, maquinaria amarilla, entre otros. Todos los sujetos obligados
pertenecen a los sectores de la economía que pueden ser blanco de los delincuentes y de las organizaciones criminales. Ellos los necesitan para legalizar sus ganancias ilícitas. No olvidemos que el origen de ese dinero sucio proviene de actividades que desangran nuestra sociedad: narcotráfico, minería ilegal, corrupción, extorsión, trata de personas, defraudación tributaria y más. De ustedes depende que los delincuentes pasen o no la primera valla en la ruta de lavado. La decisión correcta. Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los sujetos obligados es desarrollar e implementar su sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, SPLAFT, y así evitar ser sorprendidos por quienes pretenden lavar sus activos. No implementar un SPLAFT puede parecer una decisión fácil de tomar, sin complicaciones. En la práctica, ustedes, como sujetos obligados, habrán elegido tomar el camino más accidentado y sinuoso, sin duda, el más riesgoso. Estas son las consecuencias de no implementar su SPLAFT. Ser multado por la SBS hasta por 100 unidades impositivas tributarias y las COPAC hasta por 150 unidades impositivas tributarias. Aparecer durante 2 años en la lista de sancionados por la SBS, que es de acceso público. Daño a su imagen y reputación, poniendo en juego el valor de su marca. Denuncia, investigación fiscal y un largo y costoso proceso judicial. Las pérdidas y daños que puede sufrir un negocio al ser utilizado para lavar dinero de origen ilícito siempre serán mayores que las ganancias obtenidas al realizar una operación con un delincuente u organización delictiva. En cambio, los beneficios al tomar la decisión correcta abundan. No solo se está cumpliendo con la ley, también se está impidiendo que los criminales disfruten de sus ganancias mal habidas y evitan sanciones y multas. Evitan ser utilizados por los lavadores de activos. Mantener una buena reputación frente a tus clientes y proveedores. Cada año se lavan activos por miles de millones de dólares en todo el mundo. Una cifra inmoral, amasada con cinismo y violencia. Debemos impedir que el Perú contribuya a engrosarla. ¿Qué país queremos construir? De las decisiones que ustedes tomen, también depende el resultado. Bueno, muchas gracias. Estamos de regreso luego de este corto receso. Para continuar con este tema, recapitulando para aquellas personas que recién se conecten, ya sea a la sala Zoom o a través de la transmisión en Facebook, que está siendo compartida por diversas páginas de las direcciones regionales y de la iniciativa Oro Responsable. Bueno, comentarles, el tema de esta tarde es lavado de activos y financiamiento del terrorismo y oficial de cumplimiento OC. En este segundo bloque nos estará acompañando la licenciada Rosa Reyes, ella es coordinadora operativa de la iniciativa Oro Responsable BGI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo a la iniciativa Oro Responsable, al proyecto Plan EGOL y a los organizadores, que en este caso es la Dirección de Formalización Minera, ¿no? Por el brindar este espacio para poder compartir desde los trabajos que venimos realizando también el tema del lavado de activos, ¿no? Desde el lado más ya operativo, complementando la información de mi colega, el doctor Ramón, ¿no? Que me antecedió. Entonces, iniciamos un poco con el tema de qué es la unidad de información financiera, muy corto, dado que ya el especialista anterior ya esto lo tocó de manera más detallada y específica, ¿no? Tenemos cierto que es la unidad de información financiera, está creada por ley, ¿no? La 27693 y sus modificatorias. En esta entidad, ¿no? Es una entidad especializada encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir la información para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y posteriormente, mediante ley 29038, se incorpora, ¿no? La unidad de
de Inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca y Seguros AFP. Dentro de la creación de la unidad de inteligencia financiera está el de prevenir, ¿no? Y controlar el tema de lavado de activos. ¿Qué es el tema de lavado de activos propio? Es tratar de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas, ¿no? Buscando darle una apariencia de legalidad. Entre ellas tenemos el tema de tráfico de drogas, la minería ilegal, el tráfico de armas, delito contra la administración pública, los delitos tributarios, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, extorsión y terrorismo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en este tema de lavado de activos, ¿no? En un resumen, es que el dinero que se genera de estas actividades ilícitas, que es un dinero sucio, dentro de la organización, cuando no hay un control, un sistema, ¿no? Se trate de que se limpie, se blanquee y al final se convierta en un dinero limpio, ¿no? A través de la adquisición de activos, bienes, inmuebles, etcétera, ¿no? Ahora, dentro del sistema en este caso de la normativa de lavado de activos, hay sujetos obligados que ya tienen que reportar no solamente las operaciones sospechosas, sino también más adelante vamos a ver implementar todo un sistema de prevención de lavado de activos dentro de la organización. Entonces, ¿quiénes están como sujetos obligados? Está el sector financiero, ¿no? Llámese los bancos, las cajas municipales, las cajas rurales, las compañías de seguro, las cooperativas de crédito y ahorro sobre todo, ¿no? Que están ahorita muy controladas por el sistema financiero, las sociedades agentes de bolsa, entre otros. En el sector de comercio exterior, ¿no? Tenemos a los almacenes generales de depósitos, las agencias de aduanas, la compra y venta e importación de armas. En el sector turismo, tenemos, ¿no? Los casinos, casas de juego, bingos, agencias de viaje y turismo, hoteles, restaurantes. En el sector comercio, que es el sector, ¿no? Donde vamos a relacionar con respecto a la pequeña minería artesanal, que más adelante vamos a indicarle como MAPE, está distintas actividades, ¿no? Como el comercio de antigüedades, servicios de courier, compra y venta de divisas, pero las principales es las que estamos resaltando, ¿no? El comercio de joyas, de metales preciosos, en este caso oro, plata, y las empresas mineras, ¿no? Que mediante resolución SBS número 789-2018 se incorporaron, ¿no? Estas actividades como parte de una actividad que viene a reportar y a ser un sujeto obligado. Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados? Ya sabemos que ya están descritas las actividades, ¿no? Que tienen ya la obligación no solamente de reportar, sino de implementar todo un sistema de lavado de activos dentro de. Entonces, un sujeto obligado puede ser una persona natural, con negocio, o puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, donde hay un solo accionista, un solo dueño, un solo gerente. También están las personas jurídicas, ¿no? Llámese sociedades anónimas cerradas, sociedades abiertas, sociedades comanditas, responsabilidad limitada, las cooperativas, las asociaciones, ONGs, entre otros, ¿no? Y que tienen la obligación, ya que sabemos que el sector de la pequeña minería y la minería artesanal es un sujeto obligado, entonces tenemos que informar, ¿no? A la unidad de inteligencia financiera SBS todo el tema de operaciones sospechosas, si las hubiera, pero también nuestro sistema de implementación e informes, ¿no? Que debemos de cumplir de acuerdo a la normativa. Aquí nuevamente recalcamos, ¿no? El tema de las empresas mineras como tal. Igual dentro de la diapositiva está en donde se encuentra, ¿no? Mayor información al respecto. Ahora, como indicamos, ¿no? Ya sabemos que como sujeto obligado, seamos persona natural, sea una persona jurídica, de sector
de la pequeña minería o minería artesanal que realiza actividad minera, entonces ya tenemos obligaciones que realizar, no solamente el de reportar si hubiera operaciones sospechosas, sino que dentro de la organización ya debemos de tener o elaborar, ¿no? Un manual de prevención de lavado de activos y código de conducta, que vamos a ver más adelante un poco más al detalle en qué consiste. Tenemos que tener un registro de operaciones, también nuestro reporte, no solo el registro, sino nuestro reporte de operaciones sospechosas, nuestro informe anual de oficial de cumplimiento, un programa de capacitación anual obligatoria y designar el famoso oficial de cumplimiento dentro de la organización. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la organización, sea persona natural o llámese una empresa? Es implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el SPLAP, y designar un oficial de cumplimiento, quien va a apoyar, quien va a supervisar, quien va a asistir para que este sistema de prevención de lavados se elabore, se implemente y se ejecute, ¿no? No solamente que estén las herramientas hechas y al final solamente, y no se esté implementando dentro de la organización. También cabe mencionar que dentro de la normativa, si bien es cierto, el oficial de cumplimiento es la persona que va a apoyar y que vamos a tener mayor información más adelante de qué consiste y al detalle, el órgano de gobernanza de una empresa, llámese un directorio, llámese un consejo de administración, etcétera, dependiendo la forma de la organización y la estructura, entonces es responsable de aprobar las políticas y procedimientos de los riesgos y revisarlas periódicamente, o sea, revisar que estas se cumplan, no solamente es elaborarlas y aprobarlas, sino que las personas responsables cumplan y hay que monitorear, supervisar periódicamente que se estén cumpliendo los procesos. Después, también el órgano de gobernanza tiene la responsabilidad de aprobar el manual de prevención de lavado de activos y el código de conducta. Asimismo, establecer y revisar periódicamente el funcionamiento del SPLAC, ¿no? Del sistema de prevención, que en los procesos se estén cumpliendo y que si hay algunas deficiencias o errores, esto poco a poco, a través de la mejora continua, se vaya corrigiendo, ¿no? También es el responsable de designar al oficial de cumplimiento, que como menciono, es la persona que va a apoyar, pero a veces tenemos confusión que el oficial de cumplimiento es el responsable de implementar todo el sistema de prevención de lavado de activos, y eso no es así. El oficial es quien apoya y que trabaja de la mano con la gerencia, con el directorio y con los colaboradores que tengan una relación, ¿no? Llámese la parte administrativa, que también pues el contador, el administrador, que ven también parte del registro de operaciones, son parte del equipo que también va a apoyar a establecer todo esto, ¿no? Pero el responsable en sí es el órgano de gobernanza de una organización. Y también está bajo su responsabilidad, pues, el aprobar, ¿no? Los recursos técnicos, llámese inversión de quizás un sistema, de contratar a profesionales externos para que puedan elaborar el manual, hacer las capacitaciones, etcétera, ¿no? Que hay porte para que esta implementación se pueda ejecutar dentro de una organización. Ahora, que ya sabemos o que ya tenemos claro, ¿no? Que es el lavado de activos, que ya la organización minera sea grande, sea pequeña, sea minería artesanal o pequeña minería, todos se enmarcan en la norma, no hay distinción por tamaño o por régimen en que se encuentre el estrato de la actividad minera. La ley es una y todos tenemos que cumplir y de acuerdo también a la realidad de la organización. Por eso es que el segundo paso es el de
implementar todo ese sistema de prevención de lavados, ¿no? Que es un mecanismo de control dentro de la organización. Y como mencionaba el doctor Ramón, se requiere para poder prevenir, ¿no? Ya que el sector de la pequeña minería o minería artesanal, lamentablemente, pues tiene una mala imagen, ¿no? Y hay mucha confusión en el tema del sector que se encuentra en proceso de formalización a lo que se llama minería ilegal. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a poder mejorar incluso internamente la gestión de la organización. Entonces, para poder hacer todo este sistema de prevención, previo a ello se tiene que identificar y evaluar los riesgos que hay dentro de todos los procesos o de la cadena, ¿no? De la cadena que está, llámese el área de mina, llámese el área de planta, llámese el área administrativa, el área de comercialización. Todo ello, todos estos procesos deben tener registros, deben tener controles que van a permitir identificar en qué proceso podemos considerar ciertos riesgos y sobre estos elaborar los documentos, ¿no? Para que en un corto plazo, pues, esto funcione dentro de la organización. Entonces, como mencionaba, ¿no? Tenemos que, primeramente, tener estas herramientas como el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Código de Conducta que complementa a esta herramienta. Esta misma herramienta, que es el manual, debe de tener dentro de ella políticas y procedimientos para la gestión justamente de los riesgos, ¿no? Que vamos a identificar conociendo todo el proceso. Por eso es muy importante también que la organización minera maneje, ¿no? Ciertas herramientas de gestión, como por ejemplo, lo que nos van a pedir ante una revisión o fiscalización de la persona designada de la Unidad de Información Financiera de SBS, nuestro organigrama, porque aquí va a determinar cuál es el órgano de gobernanza, cuáles son los cargos de responsabilidad, de confianza, quiénes están en ciertas áreas donde va a solicitar información, registros, etcétera, ¿no? Entonces, para poder tener claridad y poder implementar todo este sistema, debemos de tener nuestro organigrama, nuestro manual de organización y funciones, entre otros documentos, ¿no? Que aporten o que ayuden o complementen al sistema de prevención. Después, tenemos que tener registros de operaciones, que son las operaciones del giro del negocio, ¿no? Que vamos a ver más adelante, y para el sector de la minería, estas operaciones o registros tienen que tener un umbral, ¿no? Igual a mayor a $15,000 por operación, que lo vamos a ver más adelante. También tenemos nuestro reporte de operaciones sospechosas, como el doctor Ramón manifestó más al detalle, ¿no? Y lo vamos a ver igualmente ya en el lado más práctico. También tenemos que tener un programa de capacitación al personal en materia justamente de prevención. Es otra herramienta y otro documento que nos van a solicitar al momento de hacer una fiscalización. Y el informe anual de oficial de cumplimiento, que seguro también muchos de los participantes hemos escuchado, ¿no? Y que vamos a ver un poco más al detalle. Todo este sistema nos va a permitir tener, ¿no?, mecanismos de debida diligencia. ¿Para qué? Para conocer no solo el entorno interno de la organización, llámese los socios, los accionistas, los trabajadores, directores, sino también lo externo, ¿no? Llámese nuestros clientes, nuestros proveedores, el beneficiario final, a quién le estamos nosotros vendiendo nuestro oro, quién es el que al final tiene la materia, ¿no? O sea, y la puede utilizar para la industria, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que conocer, y para esto, todo este sistema o este mecanismo de prevención va a ayudar. Ahora, tenemos aquí, como mencionábamos, el primer documento, la primera herramienta que se debe de implementar es el Manual de Prevención de Lavado de Activos. En este documento se va a establecer las políticas, procedimientos
que deben aplicarse, ¿no? Para prevenir y evitar que las actividades se realicen y vean expuestas a utilización con fines ilícitos. Este documento debe de ser, como manifesté, aprobado por el órgano de gobernanza de la organización a través de un acta y socializado y entregado a los colaboradores, trabajadores dentro de la organización. En la mayoría a veces de manuales de prevención tiene que estar incluido bien al detalle los procedimientos de debida diligencia, el conocer, como le digo, no solamente el entorno interno de la organización, sino también el externo, ¿no? También debo de colocar los plazos para el registro de operaciones sospechosas y la comunicación. A veces esto, si no está claro los procedimientos y plazos dentro de este documento, entonces voy a tener ciertas observaciones al momento de una fiscalización. Tengo que identificar bien y evaluar los riesgos dentro de mi organización. Es por eso es que es muy importante hacer como un diagnóstico previo, ¿no?, de los procesos y en cada uno de los riesgos que hay para poder elaborar este documento. Este documento también no es que se apruebe y quede de por vida. Siempre tiende a actualizar, porque la normativa indica, ¿no?, que cada cierto tiempo se generan nuevas normativas para complementar el reglamento o X medidas, justamente para el tema de prevención. Entonces, este manual tiene que introducir los nuevos cambios, disposiciones que haya. Entonces, es de actualización periódica, ¿no? Contar con la aprobación, como le mencionaba, del órgano de gobernanza. Tiene que haber un acta de aprobación, que me la van a pedir también y que la debo de tener debidamente archivada, ¿no? Y contar con la entrega. O sea, no basta solamente que el órgano de gobernanza lo apruebe a través de un acta, sino que esto se tiene que socializar a los trabajadores, colaboradores que están dentro de la organización. Y como yo evidencio que lo he socializado y que lo he entregado, pues que tengo que tener mi registro de entrega. Hay un formato ya establecido que son guías modelos dentro de la página de la Unidad de Información Financiera. Igual el manual, el código de conducta y los formatos de conocimiento son modelos que hay que uno los puede tomar y acondicionarlos a la realidad de la organización, ¿no? Entonces, estos mismos se tienen que entregar con cargo a cada trabajador y esto tiene que estar debidamente archivado. Por ejemplo, si yo tengo una planilla, ¿no?, de 20 trabajadores, pues que yo supuestamente he socializado y he entregado estos manuales, entonces debo de tener una lista o 20 cargos firmados debidamente archivados en mi file, ¿no?, de entregas de manual. Igualmente, para este manual, el complemento es las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos. Entonces, nosotros tenemos que tener, como les mencionaba, conocimiento de los terceros, contar con información de los grupos de interés, con quienes tengo o tendré alguna relación comercial o contractual. Por ejemplo, conocimiento de mi cliente, ¿no? Hay un formato ya establecido también que se acondiciona y cada vez que yo tenga, ¿no?, un cliente o un nuevo cliente ingrese a mi cartera, ¿no?, entonces yo voy a tener que pedirle la información requerida, ¿no?, que la norma también me exige para yo conocer quién es ese cliente, ¿no?, a quién yo le estoy vendiendo mi producto, sea mineral o sea oro, ¿no?, local o exportación. Entonces yo tengo que manejar este procedimiento de conocimiento del cliente. Igualmente, tengo que conocer a mis proveedores, sobre todo el procedimiento de reconocimiento de mis proveedores cuyos insumos son controlados, ¿no? Por ejemplo, el mercurio, el cianuro, los explosivos, el combustible. Si es que yo compro, porque no necesariamente yo estoy explotando, procesando y comercializando el oro, sino de repente también yo me dedico a la compra y venta, ¿no? Entonces,
también debería de tener yo el conocimiento a través de un registro de este proveedor que a mí me vende su oro o me vende de repente su mineral, ¿no? A mi planta. También debo de conocer a mis trabajadores, ¿no? No solamente el cumplir de repente con el procedimiento de contratación, contar con su DNI y tener de repente su CV, sino también debería de pedir mayor información como los documentos, antecedentes penales, antecedentes judiciales, domiciliares, conocer más al trabajador. Es parte también del sistema de prevención, ¿no? Y de riesgo. Conocimiento de mi gerente y mi directiva también. Hay formatos establecidos donde también se llena la información requerida para saber, ¿no? Y poder ahí evaluar a futuro si se dé cómo yo puedo no reportar si en caso hubiera alguna actividad que no esté muy clara, ¿no? Yo poder reportar e informar. También debo de tener conocimiento de mis accionistas, ¿no? Y esto debe estar enmarcado en los estatutos, ¿no? En los estatutos que tiene toda organización debería de haber ciertos artículos donde se indique, ¿no? Cuál sería el sistema de prevención para el ingreso, ¿no? De socios dentro de, al momento de la constitución y también durante el desarrollo o la gestión de la empresa, de repente no se toma la decisión de incorporar nuevos socios, también debería de haber, ¿no? Un procedimiento para poder yo identificar con quiénes son los socios, que si es que tienen, ¿no? Algún problema con respecto al lavado de activos, de repente sentencias, etcétera. Como estamos viendo, el lavado de activos no solamente es el tráfico, ¿no? De drogas, sino también estamos relacionando a la minería ilegal y también estamos relacionando a otras actividades ilícitas. Entonces yo debo de conocer no solo al gerente de la directiva, sino también a los accionistas que conforman mi organización. Y conocimiento del beneficiario final, porque a veces no siempre el que compra, ¿no? El refinador que compra el oro es el beneficiario final. Al final lo vende, ¿no? A un consumidor final que puede ser un banco, que puede ser la industria, etcétera, ¿no? Entonces yo también debo de conocer a dónde está yendo mi producto. No vaya a ser de que con este están financiando terrorismo, compra de armas, etcétera, ¿no? Entonces, o conflictos, ¿no? Entonces yo debo de conocer también a mi beneficiario final. Ahora, todos estos formatos deben de estar debidamente archivados. No es que de repente se llene y por ahí se me traspapeló, no, sino yo debo de contar también con un área, al igual que el manual, ¿no? Debo de tener un área ya determinada, un espacio donde yo pueda, o la persona responsable pueda tener, ¿no? A la mano todos sus formatos debidamente llenos y archivados, identificar, ¿no? Los procesos y detectar los proveedores de bienes y servicios. Para eso también, como les menciono, es importante, ¿no? Tener el organigrama, saber quién es la persona que me va a poder brindar esta información, la relación de mis proveedores para yo poder determinar a quiénes yo le debería de aplicar el conocimiento del proveedor. Y también considerar los mecanismos de alerta para detectar riesgo, ¿no? Dentro del sistema de prevención. Esto es parte del manual de prevención de lavado de activos. Después, el otro documento que complementa este manual es el código de conducta, cuyo objetivo es establecer bases mínimas, ¿no? Del comportamiento de los responsables, así como los principios, los deberes, normas y sanciones que tanto los directores, la gerencia, trabajador deben de conocer y cumplir a fin de promover en este caso el adecuado funcionamiento del SPLAC, ¿no? Del Sistema de Prevención de Lavado de Activos. Entonces, dentro de este código, que es un complemento también del manual de prevención, es establecer las sanciones, ¿no? Por ejemplo, si yo programo mi taller o mi programa de capacitaciones anuales y ya está determinado ya las fechas en que se va a realizar tales temas relacionados al tema del lavado de activos, entonces mi personal debe de asistir, ¿no? En caso incumpla la inasistencia y no tenga alguna justificación, yo pues tengo como medida disciplinaria pues tomar ahí, ¿no? Ciertas sanciones, amonestaciones, ¿no? Entonces, este código de conducta abarca toda esa información que al final igual me la va a revisar o me la va a solicitar
la persona responsable de una fiscalización, ¿no? Si yo estoy cumpliendo con lo que indica la normativa. Igualmente, como el manual de prevención, este código de conducta también debe de ser aprobado por el órgano de gobernanza, ¿no?, de la organización. Tiene que incluir los procedimientos y sanciones y que tienen que estar bien detallados y claros. A veces siempre hay errores que no se consideran, ¿no?, de manera detallada las sanciones de acuerdo a la normativa, entonces siempre hay observaciones, ¿no? Y al igual que el manual, se entrega con cargo, ¿no? Si yo he hecho la socialización y tengo una planilla de un número determinado de trabajadores, este mismo número debo de tener los cargos debidamente archivados ante una fiscalización. Ahora, otro documento que también es parte del sistema de prevención es el registro de operaciones. En este registro de operaciones se llevan las ventas realizadas a todos los clientes, ¿no? Puede ser una venta al mes, puede ser cada 15 días que yo venda, puede ser semanal, eso ya es la política y depende también el volumen, ¿no?, de producción y la política que tenga cada organización, llámese una persona natural o llámese una persona jurídica. Sin embargo, yo tengo que tener un registro de este informe. La norma me indica, ¿no?, que debo de considerar el umbral, que debe decir igual o máximo cada operación a $15,000 o su equivalente en soles. Yo debo registrar en un formato. La norma no me establece y no me da el modelo de formato. Lo que sí me indica son las pautas mínimas que debe de tener o la información mínima que debe de tener este registro de operaciones. Por ejemplo, ¿no?, debe tener información de la operación, ¿no? ¿Qué modalidad es? El número de documento, la fecha, el monto de operación, el tipo de cambio, si lo voy a registrar en soles, qué tipo de operación es, si es venta de oro, si es venta de mineral, etcétera. La descripción, la forma del pago, ¿no? De repente también ha habido un anticipo, un adelanto, igual lo tengo que registrar. Todo lo relacionado primeramente a la operación. Después, ¿qué? Debo de también tener información del cliente, ¿no?, a quien yo le he vendido. Entonces tengo yo la denominación, el número de RUC, la actividad económica que la puedo sacar, ¿no?, de la consulta SUNAT, el país, ¿no?, que puede ser en Perú, puede ser si estoy exportando del extranjero, el distrito, el domicilio en Perú, si hubiera, ¿no?, y los teléfonos de contacto de este cliente. Adicional a esto, también me piden datos del representante legal del cliente, ¿no? ¿Quién es el gerente? Su nacionalidad, si tiene una profesión, estado civil, documento, correo electrónico, dirección, etc. Entonces, esta información normalmente a veces no lo tenemos en la mano porque en la página, en este caso en la consulta SUNAT, no tenemos tanta información. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, como yo tengo un procedimiento de conocimiento del cliente, en este formato me van a brindar toda esta información que yo voy a necesitar para poder cumplir con este registro de operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya del lado más operativo, si el día, mejor dicho, en el mes de abril, yo he tenido solamente una operación de $10,000, es la única que he tenido, entonces yo no estoy obligada de llevar este registro, ¿no?, de llenar al menos esta operación. Pero quizás en el mes de mayo sí haya tenido una operación que pasó el umbral de los $15,000, un ejemplo, 16, entonces yo sí ya debo de registrar esta operación dentro de este formato establecido, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo he vendido a un solo cliente en el mes de abril 2 facturas, una de 10 y otra de 10, la norma dice que es 15,000. Entonces, supuestamente no estoy obligado, porque la operación no supera los 15,000. Sin embargo, el cliente es el mismo. Entonces, a este registro le llaman múltiple, donde el cliente es el mismo. Y si yo sumo las 2 facturas de un mismo cliente, entonces sí va a superar la base, ¿no? Que estamos hablando de $15,000. Por lo tanto, debo de registrar esa factura, ¿no? Es esto donde siempre a veces hay errores, ¿no? De que
vemos que no supera el umbral, pero sin embargo, como es una operación con el mismo cliente y le llaman múltiple, entonces sí debería registrar las dos facturas de 10-10 y al final me hacen $30,000 en el mes, ¿no? Ahora, este registro, al momento de una revisión, de una fiscalización, tiene que tener la información mínima, como estamos viendo, ¿no? Y esto está, como le digo, establecido ya en la norma. No en este formato, sino te dice ya qué datos mínimos tiene que tener y uno tiene que acondicionar a un formato para poder llevar y cumplir con la normativa. Ahora, no solamente es que contenga la información mínima, sino que esto también tiene que estar actualizado, ¿no? Por ejemplo, si hoy día me vienen a fiscalizar o me comunican la fiscalización, yo debo de tener al menos hasta el mes de abril mi última operación registrada si supera este monto. Sin embargo, si no lo tuviese, entonces yo ya soy pasible, ¿no?, a una multa, a una sanción. Primeramente, si incumplo con lo mínimo que debe tener el registro, y si no está actualizado y no está al día, igualmente, ¿no?, me va a generar una sanción. ¿Qué más tengo que considerar dentro del registro del sistema de implementación de lavado de activos? Pues, como mencionaba también mi compañero, tengo que tener los registros de operaciones sospechosas. No solamente las debo de registrar, sino, como mencionaron, las tengo que comunicar. Estoy en la obligación de comunicar. Pero para yo comunicar que es una operación sospechosa, tengo que seguir también procedimientos, ¿no? Mi debida diligencia interna para yo poder determinar que sí es una operación sospechosa, ¿no? No puedo comunicar algo que no estoy seguro. Entonces, primeramente vemos, ¿no? Tenemos primeramente, como mencionamos, este registro. Este es el registro de las operaciones que son parte de mi giro, de mi negocio, ¿no? Llámese venta de oro, llámese comercialización de mineral, etcétera. Sin embargo, yo todo, por ejemplo, mensualmente, ¿no? Yo tengo en mi estado de cuenta aproximadamente, ¿no? Todos los meses ya me proyecto entre que vendo o facturo entre 10,000, 15,000, mes a mes, mes a mes, mes a mes. De un momento a otro, yo como gerente o de repente como oficial de cumplimiento, detecto, ¿no? De que, o el contador me informa, ¿no? Que de un momento a otro, pues, ha detectado, ¿no?, que ha ingresado $100,000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una operación inusual, ¿no? Si yo todos los meses tengo entre 10 a 15,000, ¿qué pasó? ¿Por qué estos $100,000? ¿Qué fue? Entonces tengo que indagar, tengo que investigar qué pasó. Entonces, le digo un ejemplo que pasó en una empresa, que por un cero, la transferencia, en vez de transferir $10,000, se transfirió $100,000. ¿Por qué? Digitamos mal al momento de la transferencia. Pero es una operación inusual, porque normalmente pues yo no facturo este monto. Entonces, como ya indagué y averigüé que ha sido mi cliente, que incluso ya se comunicó, hay un correo y todo lo demás, que había un error y que por favor estornen el dinero, entonces ya hago el seguimiento y veo que esta operación, si bien es cierto es inusual, tiene como fundamentar de que ha sido un error, por lo tanto, pues queda solamente como operación inusual. Incluso el banco mismo detecta ya esto, ya lo tiene ya marcado dentro de su debida diligencia, que también, ¿no? Mi cliente que tiene una cuenta con nosotros, todos los meses tiene estas transferencias, aprox, de un momento 100,000, también te llama y te dice, oye, por favor, ¿qué ha pasado? ¿No? Tienes que demostrar que es este monto que ha caído dentro de tu cuenta, que se ha abonado y que pues lamentablemente pues tú tienes un monto casi aproximado que vas reportando y esto es algo inusual. Por lo tanto, yo como banco también tengo que cumplir la debida diligencia e informar. Entonces, como yo ya detecté, ya averigüé, indagué que al final fue un error de mi cliente, entonces queda solamente en operación inusual. Sin embargo, si al final no fue mi cliente, no tengo información de qué ha pasado, porque este depósito se ha dado, ¿no? De un momento a otro, yo como de repente presidente o contador o de repente oficial de cumplimiento, debo yo ya de comunicar, ¿no? Que esta operación inusual se vuelve sospechosa. Y ya tengo que reportar dentro del plazo establecido, ¿no?
y que también está enmarcado en mi manual de prevención. Cómo debo de actuar, cómo debo de informar esta operación que ya es sospechosa, ¿no? Después, otra herramienta que también debemos de tener en cuenta para todo el sistema de implementación de lavado de activos es un programa de capacitación a los personales, ¿no? No solo a los trabajadores, sino también a la directiva, incluso a los socios, ¿no? De qué es todo este sistema de lavado de activos, cómo la empresa lo está implementando, qué políticas tiene, cuál ha sido el avance en la implementación, qué riesgos ha encontrado, etcétera. Incluso desde el estatuto, ¿no? Revisar, verificar cómo está el estatuto, tiene algún sistema de prevención con respecto al tema de el ingreso de socios o el tema del lavado de activos, la prevención de riesgos. Entonces voy mejorando, ¿no? La gestión desde el estatuto y después ya dentro de la parte administrativa de la organización. Entonces, este programa de capacitaciones, si bien es cierto, tanto la directiva, que son los responsables, como mencionaba, el órgano de gobernanza, que puede ser directorio, que puede ser consejo de administración, etcétera, la gerencia y el oficial de cumplimiento nombrado tienen que tener mínimo una capacitación anual respecto al tema. Sin embargo, hay un programa de capacitaciones que ya se tiene que coordinar y durante el periodo del ejercicio X se tiene que ir ejecutando, ¿no? Para que se cumpla con la normativa. Porque cuando nos vengan a fiscalizar, nos van a pedir la constancia de la participación. O sea, si yo soy gerente o soy ahorita el oficial de cumplimiento, debo de demostrar mi constancia de participación. Y debo de demostrar también que vengo implementando todo un programa de capacitación con respecto al tema del lavado de activos, con respecto a cómo la empresa va implementando todo ello. Entonces debo de tener una lista de asistencia, ¿no? Debidamente firmada y fotos del taller. Entonces, dada ahora la situación incluso de la pandemia, pues no hay las plataformas virtuales en las que no tendremos la lista, pero podremos tomar las fotos, ¿no? De que se está llevando a cabo y se está continuando con el programa de capacitaciones. Y como parte de la implementación también tenemos la elaboración del informe anual del oficial de cumplimiento. Es el informe que el oficial de cumplimiento, en este caso de la empresa no minera, emite y que representa la evaluación anual sobre la adecuación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa en materia de prevención del lavado de activos. Este es enviado a la Unidad de Información Financiera de la SBS de manera electrónica. Aquí está también, ¿no?, la página, el enlace. Entonces, este informe se declara, al igual que otras obligaciones, ¿no?, vía la página web de la unidad de la UIF, y automáticamente, pues, el contenido del informe anual conlleva, como menciona, ¿no?, información general del sujeto, información acerca de los servicios y productos que ofrece, estadísticas, en este caso van todas las operaciones, el registro de operaciones que mencioné, lo que es el giro de negocio. Aquí vamos a comunicar si ha habido operaciones inusuales y si ha habido sospechosas, ¿no? Y si no ha habido, no se agrega información. Tengo que decir si ya tengo mis políticas de conocimiento del cliente y trabajador, porque aquí me hacen las preguntas y yo tengo la opción de responder sí o no. Y si yo digo sí, es porque debo de tener todo esto dentro de mi organización. Tengo que decir también que si ya he cumplido con mi programa de capacitaciones, igual la pregunta, sí o no. Entonces, ¿y a cuánto personal he capacitado? Y con respecto a lo que yo estoy informando, debo tener la información que me respalde al momento de una fiscalización. Debo también de decir si ya tengo mi código de conducta y manual de prevención, si este ha sido aprobado por el órgano competente y si ya ha sido socializado. Y si tienen también la aplicación de multas y sanciones, porque como manifiesto, el código de conducta tiene medidas disciplinarias, por lo tanto, siempre hay alguna sanción, alguna amonestación, y esto debe de ser comunicado, ¿no? Tengo que también informar mi registro de operaciones, todo eso que hemos manifestado del umbral de los $15,000, si por ejemplo yo he tenido 12 operaciones, una al mes, que superaron los 15,000, entonces yo voy a decir, ¿no?,
o voy a informar sobre este registro de operaciones. Y información adicional sobre las listas, ¿no? En donde yo puedo ver quiénes más se han incorporado, quiénes se han salido del sistema de prevención a nivel internacional, las listas negras, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información es la que se genera y cuya obligación no solo es del sujeto obligado, sino es el informe que va a declarar el oficial de cumplimiento, que más adelante vamos a ver, ¿no? Sobre sus responsabilidades y funciones. Este informe se presenta el 15 de febrero de cada año, el cual, ¿no? Como menciono, todo esto que estamos informando, que tenemos, tiene que estar respaldado, ¿no? Ante una fiscalización con los documentos que lo evidencian. Debo de imprimir lo que genere, ¿no? Mi informe y archivar la declaración debidamente. Y este mismo también debe de ser comunicado, ¿no? Al órgano de gobernanza y a la gerencia, porque este informe en sí lo llena el oficial de cumplimiento, pero tiene que tener mucha comunicación tanto con la gerencia como el órgano de gobernanza, ¿no? Y igual, la información que se llene, pues está relacionada con el área administrativa, con el área contable. Entonces el trabajo para poder llenar o la información que se llena nos brindan las áreas, ¿no? Administrativas y sobre todo el área contable, ¿no? Ahora, como recomendación, y la norma también lo dice, todo lo que hemos detallado, el manual, el código, los procedimientos, las capacitaciones, el informe anual, etcétera, todo esto tiene que no solamente estar archivado, sino también tiene que tener un periodo, porque para poder hacer una fiscalización yo debo de conservar los documentos al menos 5 años, como dice la norma, ¿no? Ahora, ya teniendo conocimiento de todo el sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Que como vemos, el responsable no es el oficial de cumplimiento, sino el sujeto obligado, que quiere decir la empresa, la organización, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién es el oficial de cumplimiento, no? El oficial de cumplimiento es la persona natural designada por la empresa, que es parte de uno de los requisitos que tiene que cumplir de acuerdo a la normativa, como hemos mencionado al inicio, ¿no? Y que se encarga de vigilar la implementación y adecuación del sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Es, como le digo, el que va a apoyar, el que va a vigilar, el que va a supervisar que el sistema y que se esté dando toda la implementación y que esta al final pues se ejecute, y que no solamente quede pues en normas aprobadas y al final las mismas no son ejecutadas en las distintas áreas, ¿no? Y es el contacto entre el sujeto obligado, en este caso la empresa, ¿no? La MAPE y la unidad de inteligencia financiera. O sea, ese es el contacto. Por eso es que el oficial de cumplimiento reporta las operaciones sospechosas, por eso es el oficial de cumplimiento quien, ¿no? Declara el informe anual, ¿no? De oficial de cumplimiento, que es todas las operaciones del ejercicio. Y este oficial, por lo tanto, también debe tener una relación laboral o contractual con la empresa, el cual también, como menciono, es importante nuestro organigrama como herramienta de gestión, porque dentro del mismo no solamente vamos a ver el órgano de gobernanza, la gerencia y los departamentos, ¿no? Que son tanto operativos como administrativos, sino también vamos a ver en una línea al oficial de cumplimiento, ¿no? Ahora, nuestro oficial de cumplimiento, si bien es cierto, menciono, ¿no? Es una persona natural que colabora en la implementación del sistema de prevención del lavado de activos y es responsable de vigilar que funcione, que se realice, ¿no? Que se ejecute. Este puede ser exclusivo para la empresa, ¿no? Que quiere decir que solamente sus funciones son de exclusividad de oficial de cumplimiento, ¿no? Pero en muchas de las organizaciones del sector de la MAPE, ¿no? Dado también que uno tiene un costo y que también las organizaciones son pequeñas, comparado a la gran o mediana minería, son organizaciones muy pequeñas, ¿no? Donde el personal o el área más administrativa, pues, ¿no? Uno de
de los responsables puede asumir, ¿no? De manera no exclusiva, que quiere decir que no es a dedicación. Por ejemplo, ¿no? El asistente administrativo o el asistente, en este caso, de gerencia, o el administrador o el contador, puede, aparte de tener sus funciones ya determinadas, puede también asumir, ¿no?, parte de las funciones que le corresponden como oficial de cumplimiento. O sea, estaría asumiendo, ¿no?, dos funciones distintas dentro de la organización. Esto le llaman no exclusivo. Y pues por un tema también de costos y porque también ya conoce, ¿no?, el sector, ya conoce la organización, entonces su manejo de información pues está como que permite que esto funcione y que se dé con prontitud la implementación. Pero también tenemos la otra opción, ¿no? También igual por un tema de costos, ¿no? A tiempo parcial, que le llamamos los contratos part-time, ¿no? Que puede trabajar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, lo que determine al final la gerencia o el órgano de gobernanza de la organización, viendo los recursos también económicos, ¿no?, de la organización. Entonces tenemos dos tipos de oficial de cumplimiento, ¿no? Exclusivo y no exclusivo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder ser el oficial de cumplimiento dentro de la organización? Como dicen, tener una experiencia en las actividades propias del sujeto obligado, ¿no? Mínimo es de 1 año. O sea, que por ejemplo, ¿no?, si vamos a trabajar en el sector de la pequeña minería artesanal, al menos tener la experiencia de conocer, ¿no?, todo el proceso que conlleva, ¿no?, no solo el tema operativo, sino el tema administrativo y el tema contable. Si yo conozco, ya tengo experiencia, que he trabajado de repente 2 o 3 años en otra organización, o 1 año como mínimo, entonces yo puedo ser el oficial de cumplimiento, ¿no?, de esta empresa. También nos indican que no tenemos que tener deudas vencidas, al menos de 120 días en el sistema financiero. O sea, no debo de estar, ¿no?, en Infocor y en otras entidades del sistema financiero con deudas pues atrasadas y no pagadas, ¿no? No haber sido declarado en quiebra, no haber sido auditor interno del sujeto obligado al menos por 6 meses, ¿no? Tener un vínculo laboral o contractual directo con el sujeto obligado, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, ahorita el administrador, ya tengo un vínculo laboral con la organización, por lo tanto, ¿no?, puedo asumir también la función de oficial de cumplimiento, ¿no? Ahora, ¿qué consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿no?, sobre el oficial de cumplimiento? Como mencionaba, ¿no?, es muy importante la experiencia, ¿no?, porque me va a permitir, ¿no?, apoyar en la elaboración de los manuales, porque hay procedimientos y procesos dentro de los mismos, ¿no? Entonces, si yo conozco ya el sector, si conozco los procesos y la organización en sí, entonces, desde la experiencia puedo aportar, ¿no?, en la implementación del sistema. Entonces, y también, como mencionaba, ¿no?, el oficial de cumplimiento reporta al órgano, ¿no?, equivalente o el órgano de gobernanza, llámese directorio, llámese consejo de administración. Y él mismo también le da, pues, ¿no?, ciertas facultades para que también pueda desarrollar sus funciones dentro de lo que le compete, ¿no? Ahora, la designación del oficial de cumplimiento no exige al sujeto obligado, no exime al sujeto obligado, como manifestaba, ¿no? Si bien es cierto, el oficial de cumplimiento es la persona que apoya, que aporta, sin embargo, la obligación de todo este sistema de implementación es del sujeto obligado, en este caso, de la empresa minera, ¿no? Llámese persona natural, organización minera, llámese persona natural o llámese persona jurídica. Ahora, un grupo económico puede tener un oficial de cumplimiento, ¿no? Llámese un grupo económico de 4 o 5 empresas, ¿no?, que diversifican, en este caso, ¿no?, sí pueden tener un solo oficial para su grupo económico. Sin embargo, en el sector de la pequeña minería artesanal, el oficial de cumplimiento de una empresa no puede ser el oficial de cumplimiento de la empresa A, no puede ser el oficial de cumplimiento de la empresa B, ¿no? Tener un vínculo laboral o contractual, esto es importante, como menciono, el oficial, como va a vigilar y va a aportar al sistema de implementación, también tiene que tener, ¿no?, una relación por un tema de funciones, por un tema de responsabilidad, ¿no? Y esto se va o se especifica en el contrato, ¿no?
laboral o contractual que tenga con la organización. También es autónomo, ¿no? Porque tiene ciertas funciones y responsabilidades que cumplir, ¿no? Dentro de lo que le corresponde en materia de lavado de activos, ¿no? Y como mencionaba también, dentro del organigrama, ¿no? Tiene un nivel gerencial porque también informa directamente al órgano competente de la organización minera. Ahora, el oficial de cumplimiento, como mencionaba anteriormente, ¿no? Lo designa el órgano de gobernanza, llámese directorio, consejo de administración en las cooperativas. Este órgano de gobernanza designa y va a tener que comunicar al sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SISDEL, con documentos adjuntos como son el acta de nombramiento, la designación del oficial, una declaración jurada del oficial donde indica que no tiene antecedentes penales, que no tiene deudas, ¿no? que es una persona intachable, por lo tanto, pues es el sujeto obligado, pues ha considerado designarlo, ¿no? La hoja de vida de la persona designada, donde aquí vamos a corroborar, ¿no? La experiencia que tenga en el sector de la actividad que va a desarrollar, y su contrato laboral o contractual, ¿no? Que también forma parte de los requisitos, ¿no? Para poder designar y comunicar a la UIF la designación o nombramiento del oficial de cumplimiento. Ahora, dentro de las responsabilidades, así como hay responsabilidades, también el oficial de cumplimiento dentro de todo, del sujeto obligado, en este caso de la empresa minera o la organización minera, tiene, ¿no? Funciones específicas como son, por ejemplo, ¿no? Dentro de las diversas, ser interlocutor del sujeto obligado ante la UIF Perú. En este caso, como mencionaba al inicio, ¿no? Él es el contacto entre la empresa y la unidad de inteligencia financiera, ¿no? De informar, como mencionaba, también las operaciones sospechosas y también de todo el tema de apoyo de la implementación, ¿no? También dentro de su función está proponer estrategias para prevenir los riesgos, como es una persona que ve todo el sistema de prevención, el manual, los procedimientos, el código de conducta, etcétera. Entonces, esto es una mejora continua, ¿no? Y cada vez que se vaya detectando ciertos riesgos, pues él tiene toda la potestad de poder hacer estrategias, hacer que estas mismas sean aprobadas por el órgano competente, igual a gerencia, ¿no? También tiene que vigilar que la implementación del sistema de prevención se realice y que esté funcionando, ¿no? No solamente que se aprueben los documentos, sino que estos mismos se realicen, se ejecuten y se lleven a cabo, ¿no? En el proceso diario, ¿no? Después, también está dentro de sus funciones el coordinar, ¿no? Las capacitaciones en materia de prevención de lavado de activos al personal, ¿no? Relacionado a la administración, al personal también operativo, ¿no? Que se encuentra en producción. Entonces, todo este programa de capacitaciones lo coordina, ¿no? El oficial de cumplimiento con la gerencia, con el órgano competente o con quien corresponde la ejecución de los mismos, ¿no? También está bajo su responsabilidad, ¿no? El llevar el registro de aquellas operaciones inusuales y sospechosas, ¿no? Si hay una operación inusual que al final se vuelve sospechosa, no solamente es tener el registro, sino también está en la obligación el oficial de cumplimiento de reportarlas, ¿no? Comunicar sobre los cambios de la normativa vigente, ¿no? Como mencionaba, el manual de prevención es un manual que periódicamente pues se va actualizando dependiendo de los cambios que hay en la normativa. Este mismo, el oficial de cumplimiento tiene que estar al día con la información, ¿no? Que se genere constantemente, y esta misma tiene que transmitir no solo a la gerencia, a los trabajadores, ¿no? También actualizar los manuales que tenemos. Después, dentro de sus funciones también evaluar las operaciones calificadas como sospechosas y comunicarlas, como menciono, ¿no? A la unidad de inteligencia financiera a través del registro de operaciones, ¿no? Su obligación también o función es emitir el informe anual de oficial de cumplimiento, como hemos visto, ¿no? Este reporte anual que se da el 15 de febrero. Y
también velar, ¿no? O sea, disponer cómo se conserva, cómo se custodia los documentos. Y como mencionaba, ¿no? Tiene que tener todos estos documentos de implementación, tiene que conservarse al menos, ¿no? 5 años, de acuerdo a lo que indica la normativa. Entonces, ya tenemos, ¿no? Claro que el tema de lavado de activos, el cumplir con esta norma conlleva a implementar, ¿no? Todo este sistema de prevención con todas estas herramientas, y que adicional a estas también nosotros como empresarios mineros también debemos de tener, ¿no? Como menciono, el organigrama, mi reglamento de funciones, la trazabilidad, ¿no? de los procesos. Es muy importante para poder determinar la procedencia del mineral. Entonces, todo esto, si bien es cierto, es bastante trabajo que se tiene que realizar dentro de la organización, y a veces, en muchos casos, son organizaciones pequeñas donde tampoco hay, pues, no mucho personal calificado por un tema también de recursos económicos, ¿no? A veces solamente se cuenta con un contador externo y un administrador quizás, ¿no? Que hace las funciones de logística, que hace las funciones de recursos humanos, que apoyen el tema de la parte comercial, etcétera, ¿no? Entonces, sobre este recae también estas otras herramientas que se tienen que elaborar e implementar. Sin embargo, ¿no? Todo esto también tiene ventajas, ¿no? Como es cumplir con la normativa, ¿no? Sobre todo esto, cumplir con la normativa, ¿no? Que es muy importante, y esto también nos ayuda a mejorar en la gestión y evitar también las sanciones, porque como toda normativa, ese tema de lavado de activos también igual tiene una norma, una reglamentación de infracciones y sanciones que vamos a ver, ¿no? Ahora, antes de cerrar la presentación. También me va a permitir, como ya voy a tener los controles de mis registros diarios, como hemos visto este registro de operaciones, donde yo voy a registrar mis operaciones, ¿no? Mi umbral de $15,000. Eso es mi base, ¿no? Como dice mi monto máximo, pero si yo también quiero tener un mejor control, pues podría registrar también todas mis operaciones, y así ¿no? Tengo mayor información que brindar de manera transparente. Pero también me va a permitir, ¿no? Ya que tengo mayor control, demostrar el origen de los fondos a través de la bancarización. Sabemos que hay una ley de bancarización que nos dice, oye, toda transferencia o compra de un bien o servicio que supere los $1,000 o es equivalente en 3.500 soles, yo debo usar un medio de pago, ¿no? O sea, llámese un cheque, una transferencia de cuenta a cuenta, un depósito, etcétera. Pero siempre me baso a los $1,000 o los 3.500 soles. Yo creo que sugiero, ¿no? O se recomienda que tengamos una cultura ya de comenzar a bancarizar no solamente estos topes, sino si hay montos menores de bienes o servicios que estoy adquiriendo, pues trato en lo posible de que esto bancarice, ¿no? Y esto también me va a ayudar a mejorar mi sistema de prevención que tengo, ¿no? O que estoy implementando dentro de mi organización. Me va también a ayudar a cumplir con la debida diligencia del sector financiero, porque al igual que nosotros somos sujetos obligados, como mencioné al inicio, ¿no? El sistema financiero también es sujeto obligado, sobre todo ellos, ¿no? Entonces, no sé si ya alguno de los presentes ha tenido este tema o esta problemática, ¿no? Que los bancos ya le están comunicando, por favor, comuníquenme, no solamente su oficial de cumplimiento, sino comuniquen, por favor, todo su sistema de prevención que vienen realizando dentro de su organización, su manual, sus procedimientos, conocimientos de cliente, los estatutos, etcétera, ¿no? Para yo poder evaluar que sí ustedes están implementando, que ustedes están teniendo controles de prevención y de riesgo frente a un tema de lavado de activos dentro de la organización. Y si yo no entrego esta información en el momento que me indican, porque me dan un plazo, ¿no? Para yo poder cumplir con la debida diligencia del banco, automáticamente me van a cancelar el contrato, que quiere decir que me van a cancelar la cuenta. Y si yo no tengo una cuenta, entonces no voy a poder, ¿no? Facturar y pagar todos mis proveedores o bienes o recibir dinero de manera formal a través de una cuenta en soles o en dólares, porque el banco, pues, al igual, ¿no? Tiene que cumplir con su debida diligencia, y parte de ello es, pues, ¿no? Cancelar
la cuenta a los clientes que consideren que hay riesgo, ¿no?, de lavado de activos, y sobre todo si es del sector de la pequeña minería y minería legal y artesanal, donde pues al final es como que hacerlo igual que la minería ilegal, ¿no? Después también el beneficio que también tengo, ¿no?, de poder implementar ello es el desarrollo de una gestión empresarial más responsable, y esto también crea una confianza, ¿no?, no solamente con mi cliente, sino una confianza con mi banco, una confianza con mis proveedores, se genera confianza con los trabajadores, ¿no? Y también generar una cultura de prevención, ¿no?, de lavado de activos y riesgos de la organización. También me permite proteger mis activos, porque ya sabemos, ¿no?, de que si hay un juicio, si hay algo ya denunciado, detectado, pues no, ahí el congelamiento no solamente de cuentas, sino de los bienes, ¿no?, de la organización. Entonces, tener este sistema me va a permitir, ¿no?, proteger los activos que tengo dentro de la organización. Y pues tener una buena reputación, ¿no?, de imagen, no solamente local, sino también internacional, si a un futuro yo pienso, pues, no, exportar mi producción. Ahora, como para cerrar, ¿no?, vamos a ver un cuadro resumen, ¿no?, de las sanciones o multas que esta norma, ¿no?, indica. Por ejemplo, tenemos el detalle, ¿no? Hay infracciones leves, hay infracción grave y hay infracción muy grave, ¿no? Y está también normado por persona natural, ¿no?, que es el sujeto obligado, o persona jurídica, ¿no? Persona natural que esté haciendo la actividad minera, o una persona jurídica, sea empresa, sociedad, cooperativa, etcétera, ¿no? Ya, hay una infracción leve, puede tener hasta una amonestación y también una multa, hasta 3 UITs, ¿no?, si somos sujetos obligados, persona natural. Pero si somos sujetos obligados, la multa puede llegar de 0.5 a 10 UITs. Si es una infracción grave, la multa es persona natural hasta 6 UITs, y si es una persona jurídica, de 2 a 20 UITs. Si la infracción es muy grave, la multa es hasta 15 UITs, persona natural, ¿no?, con negocio, y si es una persona jurídica puede ser de 7 a 100 UITs. Entonces, como sabemos, ¿no?, la unidad impositiva tributaria UIT para este ejercicio es 4.400, ¿no? Si yo, o me detectan una multa leve, ¿no?, tendría pues que pagar por esa infracción de incumplimiento, pues aproximadamente, lo mínimo en personas naturales, 3 UITs, ¿no?, que serían aproximadamente 13.000 soles, y si es una persona jurídica, pues me llega hasta 10 UITs, que estamos hablando de aproximadamente 44.000 soles por una infracción. O sea, pongamos que tenemos 2 o 3 infracciones, y esto pues suma, ¿no? Aquí un pequeño ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de lo que puede ser infracción leve, o graves, o muy graves, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, no haber aprobado el plan anual de capacitación y ejecutada la capacitación es una infracción leve. No cumplir con llevar el legajo de cada trabajador con la información mínima de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, estas son infracciones, como mencionaba, ¿no? El plan anual de capacitación tiene que estar aprobado, ¿no?, por el órgano, en este caso de gobernanza, si es una empresa, un directorio, si es una cooperativa, el Consejo de Administración. Pero no solo basta que esté aprobada, sino que se esté ejecutando lo que yo me estoy programando, ¿no?, estas capacitaciones en diversos temas relacionados al tema del lavado de activos. Si yo no tengo el legajo, o sea, mi FAI de mi trabajador, donde no solamente esté, como manifesté, el contrato, el DNI, también debo de tener mínimo, ¿no?, los antecedentes policiales, antecedentes judiciales, su currículum mínimo, ¿no?, su certificado domiciliario, entre otros que yo considero tener para poder evidenciar un riesgo posible dentro de la organización. Entonces, todo ello son infracciones leves que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Puede llegar de 3 para las personas naturales y hasta 10 UITs para las personas jurídicas. Y esto es por infracción, ¿no? Y aquí estamos viendo ya dos incumplimientos. Infracciones graves.
podemos ver aquí, no contar con el registro de operaciones, por ejemplo, ¿no? Ese formato en Excel que se detalló, ¿no? Si yo no cuento con este registro, ya tengo una infracción grave. Si tengo el registro de repente, pero no estoy registrando las operaciones, también, ¿no? Exigido de acuerdo a la normativa y con los datos mínimos que exige el registro, también es una infracción grave, ¿no? Y ya tenemos las escalas. Otra infracción grave también es no contar con el manual y un código de conducta. Si yo, por ejemplo, he declarado ahorita en mi informe anual, ¿no? De oficial de cumplimiento, que sí tengo mi manual y que tengo mi conducta, y hoy día me comienzan a hacer una fiscalización y no le tengo, entonces yo también ya estaría con una infracción grave, incluso con información falsa que estoy declarando en mi informe anual, ¿no? Y eso también es otra infracción considerada ya muy grave, ¿no? Y cómo transgredir el deber de reserva, ¿no? De la información que tiene que tener ¿cómo se llama? El sujeto obligado frente a los terceros, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos, ¿no? De las infracciones leves, infracciones graves, ¿no? Y infracciones muy graves, y como mencionamos, ¿no? En esta lámina ya tenemos las escalas, ¿no? De infracciones y las multas posibles, ¿no? A asumir si es que se incumpliese con lo establecido en la normativa, ¿no? Bueno, al final se está compartiendo también, ¿no? El marco legal de la información de la normativa, ¿no? Tanto de la ley que crea la unidad de información, la ley que incorpora la unidad de la SBS a la SBS, y modificaciones que se han dado posteriormente, ¿no? Hasta la última resolución, donde hay precisiones al reglamento, ¿no? De infracción y sanciones. Para poder revisar, ¿no? Y complementar todo lo mencionado. Entonces, acá está la página, ¿no? Donde está la presentación. Sin embargo, todo lo mencionado, ¿no? En este taller también se puede encontrar información en guías sobre el tema del lavado de activos, con mayor información y ejemplos, incluso modelos, ¿no? Que puedan ayudar al sistema de implementación. Ahí Kenny, la persona encargada, Janet Lazarte, va a estar dando el link o el enlace para que se pueda, ¿no? Tener mayor información y mencionar, ¿no? Como recomendación, que muy al margen, que sabemos que es engorroso y conlleva todo a un sistema de implementación que para el sector de la pequeña minería y la minería artesanal, aparte quizás de desconocer un poco de la normativa, ¿no? Y de todo lo que conlleva, también es un tema quizás de recursos, ¿no? Tanto económicos como humanos, el poder, para poder cumplir con todo esto, que es todo un sistema de implementación, ¿no? Yo siempre lo comparo un poco con el sistema que tenemos de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, ¿no? Donde hay manuales, hay reglamentos, hay un programa de capacitaciones que tiene que estar todo evidenciado. Esto es algo parecido, ¿no? Todo es un sistema de documentos, de herramientas, de trabajo, de coordinación, que sí o sí tiene que realizar la MAPE, ¿no? Para poder cumplir con la normativa. Y esto ayuda a poder evidenciar, como mencioné, ¿no? Al final, el origen de los fondos, y nos va a permitir también el poder evidenciar la procedencia del mineral, ¿no? Que son dos temas o dos aspectos muy importantes a considerar ante una fiscalización, no solamente de la UIF-SBS, sino también por parte, ¿no? de la administración tributaria, ¿no? De SUNAT, y por parte también de las entidades competentes, ¿no? Que van a supervisar el tema de la minería formalizada o en proceso de formalización. Entonces, diciendo esto, concluyo la presentación, esperando de que pues, la información que se haya brindado pueda apoyar y servir, ¿no? Para que
se tenga mayor información y se pueda implementar, ¿no? Y cumplir con la normativa. Muchas gracias y atenta a las preguntas que hubiesen, ¿no? Muchas gracias, licenciada Reyes. Le agradezco mucho la presentación y el tiempo dedicado en esta tarde. De mismo modo, también agradezco a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión, tanto por Zoom y por Facebook.